Gracias. Ok, doctores, en este momento les saco su asistencia a la clase. Un segundito, por favor. De los 50 y pico que debería tener en línea, tengo 21. Ya, eso me alegra, ¿no? Ok. Como siempre, empiezo la tarde un poquito más tarde, quizá eso se estaba confiando sus compañeros, entonces les voy a dar algo de 5 minutos más para que ingrese y saco la lista de asistencia oficial. El día de hoy, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doutor. Pero está com a plataforma. Sí, sí, aparece en la plataforma. Sí, Sí, doctor. Ya. Quiero darles un consejo de amigo, ¿ya? Esta es la última clase que vamos a tener con temas antes de su examen parcial. La próxima semana, el día 2, vamos a trabajar solamente trabajo de investigación y el día 9 ya le toca su examen final. Mi examen final no es 1 más 1 es 2. Mi examen final es bien complejo, ¿ya? Los que necesitan puntos tienen que estudiar, tienen que revisar todos los temas, porque pregunto de alfa a omega, de Génesis a Apocalipsis, ¿ya? De lo que pasé, todo. Los que asistieron a mi clase, hicieron los apuntes, participaron de las prácticas, tengo seguridad que va a ir bien, ¿ya? Otra situación, aprovechando, estoy grabando la clase, por eso les voy a decir esto. Al grupo F, ellos tuvieron un pequeño percance, porque he pasado una actividad como recompensa para los que estaban en clase, y por no entender ese proceso y que asistir a una clase es obligación del alumno, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue perder, todos los que hicieron perder esos 5 puntos por no entender cómo funciona, qué funciona y cómo es la cosa. Si yo no he asistido a la clase, si yo no he hecho la tarea, pues tampoco voy a estar molestando si no he hecho, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, la obligación de uno es pasar clase y del otro es aprender y estudiar. ¿Ya? Ustedes conservan sus puntos, sigue normal. Ok, durante la presentación que voy a hacer, le voy a pasar una revisión general de historia clínica y le voy haciendo preguntas, ¿ok? Empezamos con, a ver, de los que están presentes, no, por la lista de asistencia. Amanda, ¿está presente? Amanda Crivella, sí. Sí, no. Bruno Moreira. Presente, doutor. Bruno Moreira, dígame qué importancia o qué relevancia tiene la primera parte de la historia clínica, filiación. Ese es que estoy circulando. ¿Para qué te sirve en una historia clínica? Filiación. Rapidito, tenés 30 segundos. Doutor, para conhecer o paciente, saber sua situação, o local onde ele nasce também se importa muito em la história clínica para que nós para que se sepa de lugar de onde ele viene, assim como poder
Assim podemos explicar o saber mais ou menos as doenças e enfermidades de aquele local. Enfermedades endémicas, lo que quiere decir. Dígame la importancia o dígame enfermedades específicas y características de edades, por ejemplo. ¿Qué enfermedades son frecuentes en niños, adultos y jóvenes? Doutor, niños, en niños hay un ejemplo, dolor en sus oídos, bronquitis, resfriado Verá, común. por si acaso, escúchame, si el niño tiene menor a 6 meses, ¿ya? Y tiene sibilancias, tiene crisis asmática, no es asma que tiene el paciente. El que el paciente tiene bronquiolitis, pero si es mayor a 6, 8 meses, ya puedo decir que es una crisis asmática por si acaso. La edad, el sexo, estado civil, fecha de nacimiento, ocupación de dirección, tiene mucha importancia. Y desde conocer al paciente, como también para actuar. Claro, doutor. Hay un Bruno de Araújo. Hola, doctor. Dígame qué es motivo de consulta y dame ejemplos. Creo que el motivo de consulta sea porque la persona siguió para hacer la consulta, o sea, o que está acontecendo. En la anamnese tenía que preguntar por qué está vindo acá, o que siente, que dolor o que sea. Ya, hablando de motivo de consulta, ¿qué cosas no debería tener ahí? ¿Qué palabras o qué elementos de la historia clínica no debería estar ahí? ¿Cuántas palabras? ¿Qué se usa? ¿Qué se pone ahí? ¿Entiendes? Creo que son lo que o paciente siente, doutor. Na pergunta se é dolor, creio que é isso. Ya, verdadero o falso. Motivo de consulta. Malestar general acompañado de náuseas que llegan a vómitos en 4 oportunidades. Esto es el motivo de consulta. ¿Verdadero o falso? Falso. Que me conteste él. Si otro me contesta, le voy a quitar los puntos. ¿Por qué sería falso, doctor? Não foi o que falei falso, doutor, pero creio que não seja isto para colocar no histórico clínico. Não ¿Qué é sería? ¿Qué pondría? En ese caso, ¿qué pondría? El motivo de consulta de este paciente. Paciente acude a la consulta por presentar, escúcheme, paciente acude a la consulta por presentar malestar general, náuseas que llegan a vómitos en 3 oportunidades. ¿Qué pondría en el motivo de consulta? náuseas, náuseas, vômitos, que não está bem, né? Seria esse o motivo? Náuseas, vómitos y... não me recordo do outro que falou agora. Os três. Malestar general. Malestar general, perdão. Gutiérrez Fabiola. Presente, doctor. Dígame qué es la historia de la enfermedad actual. Solo qué es. La historia de la enfermedad actual es el relato por el cual el paciente va a venir y nos va a describir desde cuándo inició los síntomas de su enfermedad, todo el relato que él va a relatar, todo lo que él padeció, todo lo que él padece. Eso es, doctor. En la historia de la enfermedad actual, ¿puedo poner signos y síntomas? Sí, pero tendríamos que poner con relevancia lo que él nos diga. Por ejemplo, paciente con un cuadro clínico de más o menos. Ok, ¿y puedo poner signos vitales? Aquí no, porque hay en la parte de atrás, en la historia clínica de internación, hay específicamente que nos dice que pongamos ahí los datos.
Ya, listo. Kilson. Leiriane. Presente, doctor. Dígame, en antecedentes personales patológicos, ¿qué son de relevancia y qué tengo que buscar en el paciente? Sus enfermedades hereditarias. ¿Cómo? Serían las enfermedades hereditarias. Ejemplo. Hipertensión, diabetes, cualquier enfermedad que su padre, su madre, abuela, alguien en la familia que tenga y que se pasa o sea heredado. Ya, te voy a dar una oportunidad más. ¿Qué tipo de antecedentes usted me está diciendo? Doctora, Sí, doctor. ¿cuál antecedente usted me está diciendo? Los antecedentes de su papá, de su mamá, que son hereditarios. ¿Qué antecedentes es este? Ah, pero no, es familiar. Ya, ¿y cuál te pregunté? Personales. ¿Qué pone? Y antecedentes personales patológicos. Sería lo que el paciente tiene. O sea, si es diabético, si es tabaquista, si utiliza, si es alérgico a alguna medicación. ¿Qué más? Bien, se conserva la actividad. Voy a darme clase nomás. ¿Por qué, doctor? Me empezaron a escribir, se cancela la actividad, me empezaron a escribir ya, doctor, no voy a poder ir, estoy en la Interpol, estoy entablado. Significa que ya avisaron sus compañeros que ingresen porque estoy haciendo actividad, ¿vale? No punto. Pero los que se quedan Son en 5:26, ahorita saco la asistencia y voy a pasar mi clase nomás, ¿ya? Pues, la historia clínica, esa es la última vez que les voy a revisar una historia clínica y apréndanle por favor. A ver. La identificación del paciente es el momento más importante que usted va a hacer. Con ese modelo, por ejemplo, que les estoy mostrando, yo veo un nombre, edad, sexo, estado civil, si es soltero, si es casado, si es viudo, si es divorciado, dónde y qué fecha nació, a qué se dedica el paciente. Les decía en las otras clases que la ocupación es totalmente diferente de la profesión. Profesión es lo que yo he estudiado y la ocupación es a qué me dedico. La dirección, dónde vive el paciente, dónde está actualmente. La religión, por ejemplo, en esa historia clínica también tiene una relevancia muy importante. En la de la clínica no hay pidiendo la religión del paciente. ¿Por qué? Existen ciertas religiones que no me permiten, por ejemplo, transfusión sanguínea. Y yo necesito saber o tener algo de conocimiento en esto, ¿no? La profesión y la escolaridad también son algo diferente. La profesión, como les decía, es que él tiene de profesión. Ingeniero, médico, licenciado en tal cosa. Y la escolaridad es hasta dónde has estudiado. Si esos analfabetos, si es alfabetizado, si tiene hasta el kinder, si tiene hasta el primero secundario, segundo secundario, o si tiene ensino superior, ¿ya? Entonces, ocupación, escolaridad y profesión son variables. Los datos obtenidos del paciente, los datos obtenidos en la historia clínica son por parte del paciente, por su padre, por su madre, por hijo o por familiares o por otros. ¿Quién me ha pasado las informaciones de ese paciente? Eso es importante en pacientes que tuvieron accidentes de tránsito, que son traumatizados, policontusos, politraumatizados y así por delante. Siempre es bueno analizar.
y si es confiable o si no es confiable. Una cosa es que el paciente venga, él me relate las informaciones, él esté consciente, orientado en tiempo, espacio y lugar y sepa darme la confiabilidad de la información de lo que me está diciendo. Ahora, si alguien que no lo conoce, no lo sabe de ella o de él, normalmente son no confiables, ¿ok? Fecha de internación. Una cosa es la fecha de la consulta, pero esa historia que estamos avanzando es una historia clínica de internación modificada, completa, con todos los elementos. ¿Ya? Fecha de internación, cuando él fue internado. Si hay historia clínica, hay un código, hay un número de la historia clínica, en qué cama él está internado, en qué sala, qué servicio le estoy internando, como cirugía, medicina interna, ginecología y pediátrica. Al inicio del semestre yo les decía que yo tengo la historia clínica de ambulatorio, la historia clínica de emergencia, la historia clínica de internación y también tengo por servicio específico y la historia clínica adaptada. Esta es una de las historias clínicas más completas porque tiene la mayor cantidad de informaciones para colectar de un paciente. Motivo de consulta, como yo les decía, son los 3 principales motivos. Por si acaso, si tengo pregunta, hagan, ya no se queden en la duda, ¿está bien? Ah, ya hay gente ya. Dígame, Fabiola. Doctor, en la historia de la enfermedad actual, ¿puedo yo empezar, por ejemplo, cuando una tercera persona me dice los datos del paciente, porque el paciente está inconsciente o X? ¿Puedo empezar yo, familiar refiere que paciente Pues, empezó con un cuadro clínico? sería así. Paciente ingresa al servicio de emergencia inconsciente, creo que está mal escrito, a ver, en la C, inconsciente, acompañado por su familiar, entre paréntesis, madre, Juana, tal, que refiere 2 puntos. ¿Me entiende? O sea, estoy diciendo que el paciente ingresó por emergencia o ingresó por consulta externa y ahí voy haciendo, ¿me entiende? O por último, Sí, doctor, lo entiendo. paciente inconsciente acompañado de su familiar también, no hay problema, ¿ok? Ya, listo, doctor, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya. La historia de la enfermedad actual, como les dije, es un cuento desde cuando el paciente empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consulta. Yo aquí reúno el inicio, la evolución y cómo está al momento que ingresa, es decir, cómo empezó, qué ha pasado desde que empezó y cómo él está actualmente, qué avance, qué modificaciones, qué empeora, qué síntomas aumentaron. En la historia de la enfermedad actual, tengo por obligación que utilizar terminologías médicas. Cuando yo voy al examen físico del paciente, sea el examen físico general, sea el examen físico regional, no lo tengo que meter ahí. Lo puedo incluso realizar en este momento, o sea, medir la presión, la temperatura, el pulso del paciente, o verificar signos patognomónicos de una u otra enfermedad, ¿no? O signos clínicos de tal patología, pero ahí no pongo nada del examen físico, no pongo nada de ninguno de los tipos de examen físico. Es un cuento de cómo ha estado, ¿ya? Es un proceso subjetivo, signos y síntomas que me refiere el paciente, que yo veo, que yo puedo poner en la historia, ¿ya? Los antecedentes Doctor, personales, ¿sí? doctor, ahí en la historia de la enfermedad actual, por ejemplo, si es una historia de ambulatoria, una de emergencia, ¿yo puedo poner algunos datos del examen físico? Los más resaltantes, por ejemplo, si me viene un paciente con crisis de asma. No, no. Le pone paciente, acude, bla, 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 con cuadro clínico de aproximadamente tantas horas de evolución, caracterizado por presentar disnea o distrés respiratorio agudo, de tantos momentos de evolución, de tantas horas, asociado a tal cosa, así podría ser. Pero la sibilancia que va a encontrar, por ejemplo, en un paciente asmático,
Eso va a estar en el examen físico del paciente. ¿Ya? Ya, ¿Entiende? doctor, gracias. Sí, doctor. Ya, gracias. Ya. En relación a los antecedentes personales patológicos del paciente, lo que me interesa saber son los antecedentes de relevancia de sistémica, hipertensión arterial, Chagas, diabetes, tuberculose, COVID, VIH, cosas que van a afectar sistémico en el paciente, ¿ya? Alergias, sí, si tiene alergias, ¿a qué? Antecedentes quirúrgicos, ¿de qué se operó el paciente? ¿Qué cirugías previas tiene? Les decía que el paciente a veces llega, por ejemplo, con dolor abdominal y yo no le he realizado el examen físico todavía, pero él me dice que como antecedentes quirúrgicos ha realizado una apendicectomía. Entonces, pues el paciente se hizo una apendicectomía, significa que no tiene apéndice. Ese dolor abdominal no es su apéndice secal que está inflamado, que está edematizado, supurado, tal cosa. Debe ser otra cosa. ¿Me entendieron? Traumáticos. Ahí no es solamente un accidente de tránsito que voy a poner. El paciente tuvo una fractura de clavícula, por ejemplo, es un trauma. El paciente tuvo una caída sobre su propia altura, es un trauma. Y se fracturó la pelvis, por ejemplo, es un antecedente quirúrgico, ¿no? El reemplazo de la cadera, pero también es un antecedente traumático, ¿no? Que voy a poner, ¿ya? Aquí puedo poner el nombre de la cirugía o la cirugía que se realizó. Y aquí puedo poner qué fracturas, qué cosas ha tenido el paciente. Si has estado hospitalizado, ¿por qué le hospitalizaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y así por delante. Y si está hospitalizado reciente, ok. Ahora, si esa hospitalización, por ejemplo, tengo un paciente que ha participado ha tenido una intervención quirúrgica en el Hospital Pampa de la Isla hace aproximadamente una semana. El día de hoy ingresa a la consulta por malestar general, por dolor, por vómito, por fiebre, por tal cosa, por tal cosa. Si yo veo que esa hospitalización es reciente y tiene lógica, tiene relevancia o tiene alguna posible ligación con el estado actual del paciente, es muy importante averiguar. Y si el paciente fue hospitalizado recientemente también, es importante ver qué tratamiento, qué medicación está teniendo, si tiene algún medicamento automedicado, ¿ya? Si está tomando algún medicamento natural o casero, o si tiene indicaciones médicas. Yo les decía en otra oportunidad que es diferente la alta hospitalaria y la alta médica. La alta médica significa, ¿sabe qué? Váyase a su casa y no necesita ver un médico. Y la alta hospitalaria, váyase a su casa, pero regrese por consulta externa, pero regrese para curaciones. Vaya a su casa, pero dame información de cómo va tu evolución. ¿Me entendieron? Hay una diferencia. Y si ese paciente recibe alta, se hizo una cirugía y recibe curaciones, ¿no? Al primer día, segundo día, el tercer día, seguramente el médico que le ha hecho la operación le ha recetado su cefixima para no tener una infección, le ha recetado un calmante para el dolor y así por delante, dependiendo de la cirugía. Hay casos que es más fuerte todavía el antibiótico que se le da y el calmante. Antecedentes personales no patológicos. Yo les decía, dieta es uno no patológico. Hipercalórica, hiperproteica, hipercolecistoquinética. ¿Saben qué es esto? ¿O no? No, doctor. ¿Quién se acuerda qué es la colecistoquinina? Esto no sería las comidas que pueden llevar la colestitis. Exactamente, como por ejemplo el pollo, el cuero del pollo, que tiene alta cantidad de colesterol, de aceite, de triglicéridos, de condimentos, ¿ya? Todo eso son alimentos grasas, gordurosos, que me afectan y me producen, ¿ya?
la activación de la hormona de la enzima colecistoquinina, que viaja, va hasta la vesícula y me produce me produce la contracción de la vesícula biliar para liberar lo que es la bilis. Las hipercalóricas son llenas de calorías. Las hiperproteicas son llenas de proteínas. Y las hipos son con baja cantidad. También es importante y no es patológico saber sobre el crecimiento y el desarrollo psicomotriz. Si es normal, ok. Si está patológico, hay que poner diuresis positiva. ¿Cuántas veces por día usted va al baño? 8 veces. Catarse positiva. ¿Cuántas veces va al baño? 10 veces. ¿Eso es normal o no? No es normal. En relación al crecimiento y desarrollo, ahorita les voy a mostrar una tablita. Dame un segundo. A ver si hay la tabla acá fácil. El Google, bueno, ya hay todo. Yeah. Ese, por ejemplo, o sea, no es tan así como esta, ¿no? Pero el niño cuando nace, a un mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años va desarrollando su capacidad de pararse y sostener la cabeza, de hacer movimientos de pinza, de engatillar, de sentarse solo, de empezar a ponerse paradito, durito y después va a empezar a andar. Eso es importante, ustedes van a llevar eso en pediatría, como es el tiempo del desarrollo psicomotor. El niño a los tantos meses consigue reconocer la cara del papá, de la mamá, reconoce la voz, consigue sonreír. A veces cuando nace el bebé, al momento le hace un gesto, le hace un movimiento con la cara, ay, que está sonriendo para mí. Todavía, no nace sabiendo sonreír. Eso va yendo para el tiempo, ¿no? Hay tablas que te van diciendo, mira, a los 2, 3 meses, a los 5 a 6, a los 7 a 8. A eso se refiere al desarrollo psicomotor que te decía acá, ¿ya? Psicomotor. No les voy a pedir eso por si acaso, no están haciendo pediatría conmigo, es en biología, ¿ya? Otra cosa que no es un antecedente patológico, pero sí también puede ser denominado como hábitos tóxicos, ¿ya? Que son hábitos que yo realizo y pueden ser dañinos a mi salud, como el tabaquismo. Si fuma, sí. ¿Cuántos cigarros usted fuma por día? 0,5, medio cigarro. ¿A cuánto tiempo usted fuma ese medio cigarro? Un día. O sea, dame un segundo, por favor, doctores, ¿ya? Solo contestar una llamada importante. Doctor, ¿me escucha? Dame un segundo, doctores. Listo, gracias, doctores. Perdón por la demora. Entonces, en relación a esos antecedentes que están aquí abajo, no quiere decir que sea patológico o no patológico, pero
son conocidos como hábitos tóxicos: fumar, tomar alcohol, utilizar drogas, las relaciones sexuales como la monogamia, poligamia, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, ¿cómo se llama? Hay miles de tipos de alteraciones de hábitos comportamentales sexuales. Esto ustedes van a avanzar en psicología, o psicología creo que es, o psiquiatría, alguna cosa así, ¿ya? En relación a tabaquismo, no quiere decir que el paciente que fuma medio cigarro o un cigarro al día no va a tener cáncer, pero también no quiere decir que el paciente que fuma 2, 3 cigarros al día va a tener, ¿no? La cuestión del cáncer de pulmón y de las otras afecciones son muy relativos, pero el exagero o el hecho de hacer o el hecho de usar con el tiempo sí tendrá su relevancia clínica en el paciente, ¿ya? Hay sujetos que tienen sus 20 años, pero parece que tienen sus 50. El humo del cigarro, el alcohol, por no dormir y así por adelante. Los que están estudiando medicina, por ejemplo, bienvenidos a la vida, ¿ya? Excepto si sean dermatólogos o estéticos o nutricionistas como Fernando, van a tener sus 50 años con cara de 20, pero si son los demás, lo siento. Antecedentes socioeconómicos y antecedentes ambientales. Eso es importante. Por ejemplo, ¿dónde usted nació? Ah, yo nací en Beni. ¿Vivía en la área rural o en la área urbana? Yo viví en la área rural. Bien. ¿Dónde usted vive ahora? Yo vivo en Santa Cruz. ¿Y cómo es tu casa? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Tiene servicio de agua potable? ¿No tiene? Y así por delante. ¿Usted realiza actividad física? ¿Sí o no? Si sí, es activo, es sedentario, practica deporte y así por delante. No sé si vieron el TikTok, una chica que está haciendo el deporte, está haciendo actividad física y como no tenía pesa, levantaba su perro para arriba y para abajo y haciendo su chiste, ¿no? Eso no es una actividad física, por si acaso, más bien está lesionando al perro y también se está lesionando haciendo movimientos. Entonces, ¿qué tipo de deporte practica? Y hay que verificar si el dolor que puede ser motivo de la consulta es relacionado con el deporte o no. Usted fue expuesto a chagas, a fiebre amarilla, a paludismo, a dengue. Si pregunto eso al paciente, es obvio que me va a decir que no. Pero si le pregunto, ¿usted vivía en Beni, cierto? Sí. ¿Dónde usted vivía? ¿La área urbana o la área rural? En la área rural. Sí. La casa que usted vivía, ¿cómo era? Ah, la casa que yo tenía techo de paja y paredes de barro. ¿Y alguien en tu casa tiene chagas? Sí, mi mamá tiene. Ok. ¿Fue expuesto? Sí. O sea, ¿estuvo en situación de exposición? Sí. ¿Qué le voy a pedir? Prueba de chagas, ¿ya? Antecedentes familiares. Observen que essa história clínica, por ejemplo, dame un segundo más.
Listo, entonces. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, él pregunta, en tu familia, ¿usted tiene enfermedades cardíacas, enfermedades endócrinas, tiene enfermedad respiratoria, enfermedad renal? El paciente no va a saber decir cuáles son, por ejemplo, las enfermedades cardíacas. Entonces, usted le va a preguntar, ¿tiene chagas? ¿Tiene alguien ha padecido? ¿Tiene problemas del corazón? ¿Tuvo infarto? Algunas cosas así. Entonces, le va a preguntar a esa línea. Antecedentes ginecobstétricos, lo mismo que hablábamos, a cuándo fue tu menarquia, tu primera menstruación, es regular e irregular, tu fecha de última menstruación y si está embarazada, la fecha probable del parto, estás embarazada, no, está en época de menopausia, no, cuántas veces estuvo embarazada, cuántas veces tuvo parto, cuántos partos fueron vaginales y cuántos partos fueron mediante cesárea. ¿Tuviste algún aborto, alguna pérdida? Y si sí, ¿cuál fue la causa de esa pérdida? Todo eso tiene que avaliar y tiene que investigar con los pacientes. ¿Usted tiene una vida sexual activa o no activa? Es decir, ¿practica relaciones sexuales o no? Puede ser que la persona ya tenga tenido su primera relación sexual, ya tenga iniciado su vida sexual activa, pero hace 10 años, 20 años no tiene actividad sexual. Puede acontecer. Entonces tengo todas las informaciones acá y pongo no activo, ¿ya? ¿Utiliza algún método anticonceptivo? Sí, no. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Están entendiendo, no ve? Sí, doctor. Ya. Estado general del paciente, exame físico, ¿ya? Estado general, bueno, regular, malo. Conciencia, normal, alterada. Si está alterada, hágale la escala de coma de Glasgow. Constitución física, brevilíneo, normolíneo, longilíneo. Estado nutricional, bueno, regular o malo. Posición que está el paciente, decúbito dorsal, sentado, decúbito lateral, posición de pie. Actitud, colaboradora, no colaboradora. Facies álgicas, compuestas, ictéricas, senil. ¿Saben qué es una fase senil? De ¿Saben senilidad, eso o no? una persona más vieja, más de edad. Eso, no le decía vieja a los viejitos, pues, ¿ya? La cara del adulto mayor, del abuelito, no le diga Más viejo, no se ancianito. enoja. Eso, los abuelitos, los ancianitos, los viejitos también, ¿ya? Piel y mucosa hidratada, deshidratada, normocoloreada, hipocoloreada, cianótica, normotérmica, hipertérmica, a ver, hipotérmica e hipertérmica. Signos vitales, y ahí viene ya lo que hablamos, todo. Ahora, exame físico regional, cabeça y cuello, normocéfalo, macrocéfalo, pelo, buena implantación. Si hay alopecia lateral, central, medial, alopecia derecha, alopecia izquierda, si es solamente de un lado, ¿ya? Ojos simétricos, asimétricos, pupilas isocóricas, anisocóricas, fotorreativas, nariz, fosas nasales, orofaringe, amígdalas, ¿ya? Cuello cilíndrico, simétrico, móvil, inmóvil, adenopatías, nódulos, todo eso, doctores, hemos avanzado. Y ahí lo que estoy haciendo ahora es mostrando que en una historia clínica que reúne todas las informaciones, una historia clínica completa, ¿ya? Esa es una historia clínica completa. Yo ya tengo los datos ya para marcar, para chequear, para hacer un poco más práctico, un poco más fácil. Y si ustedes nunca han leído el libro, al menos utilicen essas palavras que les estoy mostrando para saber qué poner en su examen final, por favor. Exame físico del tórax. Simétrico, asimétrico. Dame un segundo, por favor.
Listo, doctores. Perdón. Tórax, simétrico, asimétrico, expansibilidad conservada, disminuida, elasticidad. Y ahí después paso, todo eso por si acaso es inspección, ¿ya? Voy a la auscultación del tórax. ¿Cómo están los sonidos cardíacos? Ruidos cardíacos normofonéticos, hipofonéticos, arrítmicos, taquicárdico, bradicárdico. Y si está normofonético, está en los dos tiempos, tiene soplo, no tiene soplo. Eso todo hace parte del examen físico del tórax del paciente. Pulmón, murmúrio vesicular en ambos campos pulmonares, con buena entrada de aires. Esa buena entrada de aires, eso está por demás, pero igual si quiero aprender, aprendo así. Sin ruidos sobreagregados. Y si está, otra cosa, murmúrio vesicular disminuído em quantos campos e quais campos, com presença de crepitantes, estretores, sibilâncias localizados em qual campo pulmonar, em qual segmento pulmonar, em qual lóbulo pulmonar. Mamas simétricas, turgentes, pêndulas, sem presença de nódulo ou com a presença de nódulo. Abdômen semigloboso, globoso, a la expensa de qué? ¿Por qué está semigloboso? ¿Por qué está globoso? La paciente embarazada, un paciente con ascitis, el paciente que tenga con exceso de grasa, ¿no? Paciente con el abdomen semigloboso por tejido subcutáneo, por a la expensa de tejido celular subcutáneo, a la expensa de embarazo, ¿no? Expensa significa a causa de, ¿ya? Tejido celular subcutâneo hidratado, conservado, infiltrado, não infiltrado, ruído aéreos presente, diminuídos, aumentados, ausentes, palpação dolorosa ou não dolorosa, renito urinário, aí viene Giordano positivo ou Giordano negativo. Recuerden que las maniobras de punho percussão renal, ¿ya? Miembros superiores e inferiores, tonotrofismo, conservado, diminuído, ausente. Los que não sabem todavía vão buscar que é tonotrofismo, ¿ya? E aí vai poner especificando como estão os membros. Vascular, llenado capilar menor a 2 segundos, esse deveria ser normal, pero pode ser que tenha maior a 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e tanto, que é mais característico de um edema. Impressão diagnóstica, conduta terapêutica e assim por diante. Esto, doutores, é um exemplo de uma história clínica general, com todos os elementos. O sea, me falta muita coisa mais que posso poner acá, pero essa é uma das mais completas que conozco, ¿ya? E aqui me dice todos os dados. Que perguntas têm sobre isto? Nada? Doutor, Doctor, Sim. para não deixar nada em branco, o que hace? Por ejemplo, genito urinario, si usted no ha realizado, ya ven, genito urinario. Se puede valorar Giordano positivo, sí o sí, ya, o Giordano positivo negativo, ya, negativo, le hice punho percusión al negativo, y puedo poner incluso demás datos no valorados por pudor del paciente, por ejemplo. O sea, no le voy a pedir que me muestre el pene o que me muestre la vagina si el paciente viene con dolor de cabeza, ¿me entienden? Entonces puedo poner, no se valora genito urinario, no se valora genitales por pudor del paciente. Eso puedo poner, ¿ya? O si es, por ejemplo, el caso ginecobstétrico, estoy hablando de un paciente sexo masculino, no corresponde ou não compete, ¿ya? Ou não valorado, ¿me entiende? Ou pode agarrar, se estou com minha história clínica em manos, ¿ya? Lo puedo agarrar y hacer
Eso de acá, hacer una línea. ¿Ok? Diciendo, mira, esto no corresponde. ¿Me entiende? Fabiola. Doctor, tenía una duda en abdomen que es globoso, semigloboso. ¿Puedo poner globoso por presencia de gases? ¿Se puede poner eso? Eso estaría distendido. El gases hace con que distenda el abdomen. ¿Ya? Ah, ya, ya. Acá. Me va a aparecer. Mira. La tensión, cuando el abdomen está en tabla, cuando el abdomen es plano. Ese de acá, por ejemplo, puede ser de embarazo, puede ser de cerveza, puede ser de otra cosa, ¿no? La cerveza siempre da el panzón mayor, pero puede ser que esté empezando pues con su cervecita nomás, ¿ya? Hay varios tipos de abdomen, ¿ya? Veo en la literatura, aquí es relacionado a la grasa, donde se acumula, ¿ya? Pero hay varios tipos de abdomen, y te voy a decir, por ejemplo, globoso, a ver, aquí hay cosas por demás. Ese abdomen, por ejemplo, es un abdomen ascítico, ¿ya? De la citis, ¿ya? Ese abdomen es un abdomen globoso, puede ser por tejido celular subcutáneo o puede ser por un embarazo, por ejemplo, ¿ya? Abdomen plano y así por delante, ¿ya? Excavado cuando es metido hacia adentro, ¿ya? Abdomen tabla y así por delante. ¿Ok? Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, doctor, ¿cuál era la diferencia entre alta médica y alta hospitalaria? Disculpe. Alta médica es que el paciente se vaya a casa y no necesita ver otro médico. La alta hospitalaria, el paciente que se va a casa, no, perdón, no. Sí, la alta hospitalaria, el paciente que se va a casa, pero necesita hacer control por consulta externa. Ya, ¿Entendió? gracias. Ya. ¿Y Doctores, la alta médica es ¿alguna o qué, otra doutor? pregunta? Uma dúvida. ¿Cómo? La Diga. alta hospitalar é que o paciente vai para sua casa e vai volver para o médico. E la alta médica é que não precisa volver para o médico? Sí, porque ya está todo, ya está solucionado. Ah, ya. Solucioné la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente ingresó a una cesárea, se le realizó la cesárea, el paciente recibe la alta hospitalaria, se va a casa, pero necesita volver para control en 7 días o volver para hacer sus curaciones diarias. El día alta del hospital, pero tiene que volver de nuevo. Y cuando retiro los puntos, cuando termina todo, entonces le doy alta médica. ¿Sabe qué? Ya está listo, chalingo, listo para embarazarse de nuevo. ¿Ok? Doctores, nos vemos la próxima semana. Vayan preparando su trabajo de investigación. Dígale, Elton. Perdão, é incômodo molestar. No, O exame final vai ser para que fecha, doutor? el 9, doctor. Ya, doutor, gracias. Dios bendiga. No, igualmente. Diga, Fabiola. Doctor, disculpe la molestia. ¿Podría pasarnos ese documento de esta historia clínica de internación, por favor? Esta no. Ya, doctor. Gracias. Ya, le voy a pasar. Le voy a poner la plataforma. A ver. Eso utilizo en mis actividades. Muy largo. Después le paso por acá. ¿Ya? Doctor, Sí. ¿podrías subir igual el video de expediente clínico, porfa? Ahí, Por ya, favor. ya. Ya, el video lo voy a poner, pasar a mi compu hoy, ¿ya? Y en la madrugada voy a intentar subir. Ya, doctor, gracias.
Nada. Ya, listo, doctores. Nos vemos próxima semana. Estudien para su final. Próximo miércoles